Buenas noches, bienvenido a Tumba Abierta, bienvenido a un capítulo más. Hoy tenemos una invitada especial porque es una persona que desde muy pequeña sintió en la intimidad de una habitación cómo podía presenciar o podía contactar con personas que no estaban en este plano, ¿no? Luego con el paso de los años se dio cuenta de que tenía una sensibilidad especial, de que era una persona que podía de alguna forma interactuar con personas fallecidas o bueno, con energías que no están digamos, están en este mundo, ¿no? Y con el paso del tiempo la ha interiorizado, se podría decir que ha desarrollado una habilidad especial hasta el punto de que llegó a formar un grupo de investigación paranormal. Todo eso y muchas cosas más nos la va a contar Carmen en este programa que promete ser muy especial. Buenas noches, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, tocayo. Pues sí, la verdad es que el programa de hoy tiene muy buena pinta porque hemos traído personas a este programa que tienen, se suele decir, un sexto sentido, pero en este caso traemos una persona de las que siempre se ha denominado a nivel coloquial como sensitiva, como la gente conoce, pero que además tiene muchas particularidades a lo largo de su vida y además, como tú bien decías, forma parte de un equipo de investigación y nos va a contar también algunos de los frutos que sacaron con estas investigaciones que os van a poner los vellos de punta. Os garantizo que no van a dejaros indiferentes. Y creo que, bueno, el testimonio de esta mujer va a ser bastante importante, sobre todo para la gente que nos escuche y que también tenga esta capacidad o esta sensibilidad o este sentido que seguramente pues, se pueden ver identificados en ella. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Es un placer enorme y bueno, pues vamos a ver si le contamos un poco a la gente cómo ha sido un poco tu experiencia de vida y también las labores que ha llevado como investigación, ¿no? Por supuesto, sí. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias por formar parte también de Tumba Abierta, ¿no? Pues nos consta que eras seguidora del podcast y por supuesto que sí, desde el principio. Y que bueno, que siempre ayuda a partir de este proyecto de Enrique y yo, ¿no? Traer personas tan interesantes como tú y que tengas esas vivencias que yo creo que va a enriquecer mucho el podcast. Claro que sí. Para comenzar, te quería preguntar ¿qué edad tenías cuando tuviste esa primera experiencia? ¿O cómo quieres contar esa primera experiencia que tienes en la que te encuentras con lo inexplicable? ¿Qué edad tenías? ¿En dónde te encontrabas? ¿Cómo fue aquello? Pues la verdad que yo era muy chica, podría tener 5 o 6 años, recuerdo yo. Y esa experiencia pasó en un pueblo, mis abuelos vivían en un pueblo de Córdoba y nosotros solíamos pasar los fines de semana, no todos, pero algunos. Y yo recuerdo en una siesta, estaba durmiendo en una habitación con mi hermano, una habitación con 2 camas, al fondo de la habitación había una mecedora. Y a mí no me gustaba dormir la siesta, o sea que yo dormía, tenía un sueño muy flojo, me despertaba enseguida. Y recuerdo que estaba durmiendo y yo sentí como el balanceo de la mecedora. Entonces yo lo que me imaginé es que mi hermana se había levantado y se había ido a la mecedora y digo, pues yo también me despierto. Y al abrir los ojos yo lo que vi, una señora mayor que se estaba balanceando a los pies de la cama. No te resultó familiar, ¿no? No, a mí lo que me extrañó que yo no sabía que hubiera una persona mayor. O sea, en esa casa vivían mis abuelos, pero mis abuelos que podrían tener, no sé, 50 años, 55. Sí. La verdad es que a mí no me dio miedo, porque yo no lo vi como si fuese un fantasma. Yo vi perfectamente una señora mayor vestida de negro, porque se estaba balanceando. Y en ningún momento ni miedo, ni temor, ni nada. Una mujer normal y corriente. A mí me extrañó. Entonces yo lo que fui, me levanté, fui al patio donde estaba mi madre y mi abuela y le pregunto que quién es esa persona mayor. Y dicen, ¿qué persona mayor? Estaba durmiendo. Digo, no, había una mujer en la mecedora. Y se miraron muy raro mi madre y mi abuela, pero yo no le eché cuenta. Pero yo desde chica he sido así como muy perspicaz, ¿no? Y yo digo, esas miradas tan raras. Yo no dije nada. Notabas que algo se cocía, ¿no? Claro. Bueno, pues al día siguiente, mi abuela tenía un aparador con un montón de fotografías de personas, de su tío, de su abuela, de no sé cuánto. Y al mirar, vi en una fotografía antigua, vi a esa persona que yo había visto en la mecedora. Era miembro de la familia. Pero yo no le dije a mi madre, esta es la que yo he visto, no. Simplemente cogí a mi abuela y le dije, abuela, dime quién son estas personas. Y entonces me fue diciendo, mira, esto es mi tía, esta era mi padre, esta es mi hermana, esta no sé cuánto. Cuando llegó esa persona, dice, esta es mi madre. Digo, abuela, pues esta mujer es la que yo he visto. O sea, tu bisabuela. ¿Y llegaste a interactuar con la presencia? No,
Yo la vi, ella se estaba balanceando y yo no interactué. Simplemente la vi y ya está. Y eso se quedó así callado, no se volvió a hablar hasta ya ha pasado mucho tiempo ya cuando mi cabeza era grande, cuando volvimos a sacar el tema. ¿Y alguien de tu familia en ese momento, digamos, te pudo tachar como de fantasioso o algo, o directamente eludieron el tema? No, el tema se quedó ahí zanjado. ahí, Yo tampoco le di más vueltas, no. Porque además yo soy una persona que me guardo mucho las cosas, entonces pues yo no soy fantasiosa, yo soy muy racional desde pequeñita. Entonces vi que había algo raro, pero ahí no volví a hablar del tema, vamos. ¿Y fue en esa experiencia en la que te diste cuenta de que esa sensibilidad no la tiene todo el mundo, o fue con otra anécdota más en la que tú por fin eras consciente de que... En esa no, porque ya te digo, yo no lo vi como un fantasma. En ese momento yo vi a una persona, yo lo que vi raro es que si esa persona había muerto, como la había visto yo. Claro, pero claro, con una mente de una persona tan pequeña, pues no. Lo que sí me pasó luego, ya un poquito mayor, es que nosotros dormíamos en la habitación, dormíamos mi hermana y yo, y en la otra cama dormía mi tía abuela, que era mi tata, como mi abuela. Ajá. Y a esa mujer se le había muerto el marido hace muchos años, un mes antes de que yo naciera. Y siempre está continuamente hablando del marido. Ese hombre era muy presente en la casa, aunque nunca lo habíamos conocido. Sí, pero se hablaba mucho de él. Sí. Pues estaba durmiendo y me despertó pues un murmullo. Ya te digo, yo tengo el sueño muy ligero y me despertó un murmullo. Entonces yo abrí los ojos y a los pies de la cama yo vi que estaba mi tata hablando con su marido. Yo lo conocía perfectamente porque ya te digo, se hablaba, había fotografías y estaban los dos hablándose cara a cara. Y en un momento dado se vuelve mi tata así, la cama es así, sí. Y me dice, pero vuelvo la cara y en la cama estaba mi tata durmiendo. O sea, era como si viera, digamos, la imagen de tu tata fuera de su cuerpo, ¿no? Yo estaba viendo al marido y a ella, pero a ella, que es lo que a mí me extrañó, porque yo a ella la estaba viendo. Yo en el momento que yo la vi a los pies de la cama, yo lo que fui a mirar a ver si se había levantado. No, ella estaba durmiendo en la cama, pero yo lo vi. Esa es lo más extraño que a mí me ha pasado, porque luego lo estaba hablando, lo estaba investigando y no he encontrado nada parecido que a alguien le haya pasado eso, porque realmente es muy extraño. ¿Que hubiese visto al marido? Pues no, pero que lo hubiese visto también a ella como con un desdoblamiento, sí. Eso es lo que a mí me extraña. Y Carmen, esto que acabas de contar también te pasó con un miembro de tu familia, en este caso años después de lo que nos has contado. En ese intervalo, ¿te pasaron más cosas con la familia o sea, te quiero decir, ¿te pasaron más cosas en otro sitio o solamente era con la familia en esas dos ocasiones puntuales? ¿Era algo que tú podías notar con cualquier persona o solo en el ámbito familiar? No. Con más cosas no me pasaron. Lo único que me pasaba es que yo solía ver a las personas, no sé, se dice el aura negra, sí. Y bueno, pues yo veía mucho el aura negra. ¿De cualquier persona? De cualquier persona. Entonces yo iba muchas veces por la calle y yo veía ese aura negra. Ahí no es que yo me asustara, porque este tema no me asustaba, porque yo lo tenía como algo mío, sí. Pero sí que me estaba ya dando notas de que no era normal que le pasara a todo el mundo, porque no era un tema que normalmente se hablara. Entonces ahí sí me di cuenta que algo podía yo tener que no lo tenía todo el mundo. Y años después, cuando tú creces ya adolescente, quizás, ¿tuviste alguna experiencia en la que interactuaras con el difunto? En el que haya una especie de conversación, pues, fuera ya de la anécdota de que los veías. En esa época, a lo mejor 15, 16, 17, ¿hubo alguna experiencia en la que fue tu primera conversación con un fallecido? No, en esa época no. Esa época lo que me pasó quizás es cuando se desarrolló más, si acaso lo que yo pudiera o no pudiera tener. Estaba yo en el instituto, estaba en segundo de bachillerato, y en aquella época nosotros vivíamos en un pueblo de Tarragona. Pues yo me acuerdo que yo estaba en primero o en segundo, me parece que era en primero de bachillerato, llevaba unas noches que soñaba con un chaval de unos 17 años. ¿Que no lo conocía? No, y era yo estaba hablando con ese chaval, pero era un sueño muy repetitivo. Y al cabo de pues una semana a lo mejor, pues cuando yo subía las escaleras del instituto, un chaval bajaba las escaleras del instituto y nos quedamos los dos parados. Era el mismo que yo había visto en sueño. Pero él se quedó parado porque a mí también me había visto el sueño. También había soñado.
y no tenía nada más que ver, ya te digo, este chaval pues me parece que estaba o en tercero de bachillerato o en COU, y yo estaba o en primero de segundo, y nos habíamos, vamos. Bueno, pues a raíz de ahí este muchacho me dijo, ¿te has sorprendido? ¿Has soñado conmigo? Ah, él te lo dijo. Él me lo dijo. Sin tú haberle referido nada. No, yo me quedé parada porque, claro, yo no lo conocía de nada. Y al verlo, digo, está él. Pero yo no recordaba de haberlo visto, ni era especialmente guapo para decir, oye, es que yo he soñado porque, no, era un chaval normal, corriente. Y él fue el que me dijo, ¿has soñado conmigo? Yo le dije que sí. Él me dijo que también. Y él me enseñó muchas cosas, a desarrollar cosas mías, a potenciar cosas que yo antes no conocía. Y fue a raíz de ahí. Fue como una especie de guía tuyo para tu, sí, digamos, yo siempre lo he pensado que era como un guía para desarrollar eso que yo podría tener. Madre mía. Y ¿hay alguna cosa, cómo diría yo, algún sueño, alguna visión que hayas tenido desde niña o algo que, por ejemplo, haya sido repetitivo, no solamente de este chaval, sino que nunca se te haya quitado de la cabeza? Algo que te haya estado durante tiempo, digamos, dándole ahí en el coco. ¿Algo en concreto, algo en particular? No. Nada que, digamos, algo que se te repita, como que algo que siempre tenga en común cuando notas algo de alguien. Te quiero decir, aparte de Laura, algo que, sé, un sueño, una visión que digas tú, un patrón, que tú sepas que algo de alguna persona vas a notar. No, porque realmente yo cuando me pasan esas cosas me pasan de forma muy súbita. Espontánea. Yo puedo sentir o puedo, no, yo no veo, pero siento y en mi imaginación en mi mente se reproduce y puedo decirlo. Pero siempre pasa muy rápido, no es que yo lo esté haciendo varios días, estoy soñando, no. Eso me pasa directamente, no me llega a pasar nunca eso. Y cuando tienes esas vivencias, Carmen, ¿recuerdas si venía acompañado de sensaciones físicas? Sí. Calofríos, quizás. Sí. Cuando yo tengo ese tipo, cuando pienso que estoy en una situación de peligro o que hay algo extraño, pues suelo tener muchas palpitaciones. Se me ponen las manos muy frías. ¿Se te acelera el corazón? ¿No? Sí, tengo palpitaciones, las manos muy frías y las orejas coloradas. Parece una de risa. No, una señal de alarma. Bueno, Carmen, esto que estás contando la verdad que es apasionante, pero a mí me gustaría saber estas visiones, estas, digamos, sensaciones que tú tienes respecto a la gente, del aura, tal. Tú ves el aura de la persona, ¿no? Pero tú no, por ejemplo, no prevés o no predices algo de esa persona. Simplemente notas como que esa persona tiene algo, pero no predice algo que vaya a ocurrirle, algo que vaya a pasarle, o eso también. No, yo eso no lo... O sea, que digamos que tú puedes notar a lo mejor la oscuridad o la luz de la persona. Sí, yo sobre todo veo cuando una persona es oscura. La notas. Sí. Y ha acertado siempre, ¿no? La mayoría de las veces. Es una persona oscura, sobre todo cuando yo veo ese aura o esas indicaciones que me están diciendo, esa persona no es, en los ojos también lo noto. Pero yo de predecir algo cosas, que vaya a ocurrir, ¿no? ¿Y en algún momento de tu vida, Carmen, has tenido la necesidad o tú misma has llegado al pensamiento de que tenías que apagar, entre comillas, esa sensibilidad tuya? Pues sí. Sí. Porque hubo un momento que yo estaba muy saturada. Pues ya te digo, a raíz de que yo tengo ese encuentro con este chaval, yo me gusta, potencio e intento desarrollarlo. ¿Qué pasa? Pues que en mi entorno también se potencia el que yo pueda hacer ciertas cosas. ¿Cómo? Explícame eso. A mí me enseña a leer las manos. Ajá. Me enseña a leer las manos y pues claro, ¿yo qué hago? Pues yo quiero experimentar. Claro. Empiezo a experimentar con mi familia, pero ya el círculo de la familia ya se va abriendo, mi amigo, mi no sé cuánto. Entonces yo empiezo a conocer más gente. La mayoría de las personas a lo mejor que se interesan por temas sin esotéricos, no digo la mayoría, hay mucho exagerado. Bueno, pero bastante. Son gente oscura. ¿Ah, sí? Los que se interesan por esos temas. Hay algunas personas que son oscuras, porque mucha gente trata estos temas para hacer daño, pero no con buenos fines, porque si tú lo quieres hacer con buenos fines, tú, por ejemplo, no cobras, tú no vas diciendo yo lo puedo hacer, no te publicitas de esa forma. No alardeas, digamos.
Entonces, claro, yo era muy jovencilla, tendría yo que sé, 16 años. Entonces, pues a la misma vez que me satisfacía porque me estaba dando cuenta que yo estaba haciendo algo que me saturaba. Claro, te agotaba. Y en ese momento, pues claro, porque es que yo me involucré mucho. Yo hacía sesiones de Ouija. ¿De Ouija? Pero sesiones de Ouija bien hechas. En sesiones de Ouija hay que abrirla y hay que cerrarla. Tienes que hacer una sesión de Ouija con gente que sabes que te va a responder, que no te va a dejar sola. ¿En qué sentido? Me interesa mucho eso de la Ouija, aunque hablaremos más adelante en un podcast que haremos, pero ¿cómo, haciendo un intervalo en lo que estás contando tú de tu vida, cuando en una sesión de Ouija, por ejemplo, estás acompañada de personas, ¿en qué sentido no te dejen sola? O sea, ¿cómo te ayuda esas personas a abrir y a cerrar? Pues porque a la hora de abrir, vamos a suponer que en la mesa hay 5 personas. Sí. Esas 5 personas tenemos que estar enfocadas en toda nuestra capacidad para atraer, dijéramos, a ese ser que estamos invocando. Yo siempre he invocado a personas que eran de mi familia o de conocidos muy, muy cercanos. Yo no he hecho nunca una sesión de Ouija diciendo, a ver quién viene. No, eso no lo he hecho nunca. ¿Y son personas de la familia las que acuden o son entidades? Siempre han venido las personas que yo he llamado, menos en una ocasión. Entonces, yo no puedo hacer, porque en el momento que el vaso se mueve, hay gente que se asusta. Claro. Y quita la mano. El círculo se abre. Se debilita. Os debilitáis todo, digamos, para echarlo. Y se abre. Entonces, como una sesión de Ouija hay que cerrarla. Si el círculo está abierto, ¿cómo lo cierro? Yo sé que yo tengo un cierto poder, porque yo soy la que lo va guiando. Pero yo necesito a esas personas para que ese círculo nunca se rompa y lo que esté ahí, cuando nosotros lo despidamos, se vaya. Si yo no confío en las personas, a mí me pueden hacer, si me pueden quitar y se van 3 personas, qué susto, qué miedo, como muchas veces ha pasado, y eso se queda abierto. De manera de echarlo ya. Entonces yo siempre me he asegurado que las personas eran de confianza, que nunca lo hemos hecho en plan, ya te digo, es un juego, porque la Ouija no es un juego. No lo es. La Ouija es una cosa muy seria, y si no eres capaz de dominarlo, mejor no lo hagas. Pues ya te digo, en ese momento, pues yo hacía Ouija también. Y hacía Ouija, y es verdad que venían las personas que yo invocaba. ¿Hablaban a través de ti? Hablaban a través de las letras de la Ouija. Ah, vale, porque en ningún momento tú... No. Hablaban a través de la... No se puede considerarte medio. No. Hablaban a través de la letra de la Ouija, y además con datos muy precisos, porque a lo mejor la forma de referirse a una persona, un caso por ejemplo, que una persona, la abuela de un amigo, llamaba a su hija mi María, no llamaba María ni mi María, algo muy peculiar. Sí, ese determinante siempre lo tenía esa mujer cuando hablaba. Entonces cuando se refirió a ella, no dijo María, dijo mi María. Pues como ese dato de que te estaban diciendo que esa entidad era realmente la que había venido. Solamente me pasó en un caso, menos mal que también fue de familia, en que yo hice una invocación a un familiar. Y en lugar de venir el familiar, vino la pareja del familiar. Y ahí me asusté. Qué curioso, ¿no? Y ahí me asusté. ¿Y qué relación? O sea, ¿cómo se puede explicar eso? No tiene ninguna explicación de entrada de lo que es una Ouija, pero ¿cómo puede explicarse que si invocan familiar venga la pareja? En el sentido que... Yo le di una cierta explicación. Porque al quien nosotros... No fue esa... Estábamos invocando a alguien, a una persona, y vino otra distinta de mi familia. Sí. Vale. Vino distinta de mi familia. Esa persona que vino de mi familia es porque su mujer había fallecido, pero no había fallecido en Córdoba. Entonces siempre ellos habían querido estar juntos cuando fallecieron. Ella había fallecido fuera de Córdoba, entonces tenían que pasar un tiempo prudencial para poder transportar los restos a Córdoba y poderlo enterrar con él. Pues me acuerdo que había pasado un mes desde que se habían cumplido los 10 años y aún no se habían trasladado los restos. Lo estaban pidiendo. Y yo me imagino, porque su pregunta fue que cuándo iban a estar con él. Yo me imagino que aprovechó un hueco y se metió en la sesión de Ouija.
¿Y por qué te asustaste cuando notaste que no era el que estaba llamando? Porque yo en un principio yo no sabía si realmente era esa persona o era... Otro tipo de entidad. Entonces, claro, al ver que no era quien yo estaba invocando, sino que vino otra persona, hasta que yo realmente no me aseguré de que efectivamente era esa persona, a mí me dio miedo porque estaba fuera de mi control. ¿Cuál fue la anécdota haciendo la Ouija que recuerdas tú más potente, más que se te haya quedado, independientemente de que hayas contactado o no? ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado durante una sesión de Ouija? Pues justamente en esa sesión de Ouija, yo vivía en un cuarto piso y abajo hay un parque. Pues mi hermana pequeña, pues claro, pues tendría 13 años, por ahí 14, le dije, Eva, fuera, al parque, tú aquí no te puedes quedar. Sí. Y la eché de la casa. Pero como era muy traviesa, pues dejó un cassette grabando en una mesita que teníamos al lado. Nosotros no sabíamos ni que nosotros hicimos la sesión, cuando acabábamos la llamamos y vino corriendo y se puso a rebobinar la cinta. Le dijimos, ¿qué ha hecho? Dice, es que he dejado grabando para enterarme. Como no me queríais dejar aquí, pues para enterarme lo que habíais hecho. ¿Una trastada de niña? Sí, pues al rebobinar la cinta, Sí. tú imagínate, nosotros estamos haciendo la sesión de Ouija aquí y aquí había una mesita auxiliar. Vale. Vivimos en un cuarto piso y abajo hay un parque de niños, un parque infantil. Pues se nos oye a nosotros, a medida que avanza la sesión, nuestras voces apenas se oyen y lo que se oye es una algarabía tremenda de niños. ¿Y podía ser que se grabara la voz de los niños del parque? Había 3 niños, mi hermana y 2 más, que estaban sentados en un banco y estaban esperando a ver si los llamaba. No había niños correteando, pero aparte de eso es que el sonido era como si los niños estuviesen al lado del cassette. Y nosotros, que estábamos justamente al lado, nuestra voz fue disminuyendo, que apenas se nos oía. Sin embargo, la algarabía de los niños era tremenda. El tema de la Ouija es un tema muy interesante. Tú, Carmen, con, digamos, este poder o este sentido o digamos, este don que tienes tú, has ayudado a personas. No te digo yo, quiero el tema de sortilegio, en advertir a alguien, por ejemplo, cuando has visto a alguien con aura oscura, cercano a una persona, ¿has advertido a esa persona? Sí. ¿Has acertado o lo has equivocado? Te quiero decir, ¿has conseguido ayudar a la persona? ¿Era efectivamente lo que tú pensabas? ¿Al final dio la cara esa persona negativa? Dio la cara, otras veces no la dio precisamente porque a lo mejor le dije, ten cuidado. ¿La advertiste? Pero sí, normalmente, si la veo por la calle, no sé ni quién es, no, Claro. pero si hay alguien que está contigo, que yo veo, incluso me ha pasado en una foto, que a lo mejor me ha mandado una foto a alguien y me ha dicho, mira, nos estamos pasando muy bien. ¿Por una foto lo ves? Sí, y a lo mejor ha dicho, ¿y este quién es? ¿O este quién es? Pues ten cuidado. ¿Y lo podrías sí. explicar de alguna manera? ¿Es como una especie de neblina que rodea a la persona? Es que con palabras es muy difícil de traspolar lo que yo siento, pero no me da buena vibra, no, los ojos, sobre todo, si hago una fotografía yo amplío y veo mucho los ojos, en los ojos se dice mucho de las personas. La mirada. Ah, mira, verdad, qué curioso. Y ha comentado antes mi compañero Enrique el tema de predecir. Has comentado que aprende a leer la mano. ¿Tienes alguna vivencia, alguna experiencia o anécdota que recuerdes en la que tú con una lectura de manos has podido ver alguna tragedia de la persona? Sí. ¿Nos lo puedes contar, por favor? Sí. Una vez estuve leyendo las manos de un hombre joven. Tenía mucha curiosidad en que le leyera la mano y lo primero que me dijo es, ¿cuándo me voy a morir? La primera pregunta que me hizo. Y digo, no, pues te morirás. Pero bueno, dime cuándo te vas a morir. ¿Y tú lo habías visto? Yo más o menos pude pensar en qué época, más o menos con cuántos años se podía morir. A mí me dio mucha cosa decírselo, claro, porque yo vi que su muerte estaba muy próxima, que sería alrededor de los 40 años. Yo me quedé callada y me dice, no, dímelo de verdad, dímelo. Y se lo dije. Dice que quería asegurarme, porque él había tenido como un contacto con una persona que le había dicho, tú te vas a morir con 40 años en una guerra. En aquella época, Europa, ni España, ni el mundo había una guerra, ni nada de eso. Pues eso pasó en la guerra de Bosnia. Y efectivamente ese muchacho se murió con 41 años.
Se fue era miembro Era del ejército. militar. Y para desmitificar un poco, para la gente que no esté viendo, yo creo que el tema de la lectura de mano es algo que, bueno, mucha gente pues supuestamente lee, hay mucha gente que cobra de ello, ¿no? Hay mucha falsedad también. Hay mucha falsedad y hay mucho mito. ¿Qué crees que, bajo tu experiencia, qué mitos crees que hay alrededor de la lectura de mano? ¿Qué pensamientos tiene la gente que son falsos? Por ejemplo, con el tema de la lectura de mano. Yo lo que he visto, no sé si son falsos o no, se aprovecha la gente, se aprovecha mucho, pero además que crean como una adicción. La persona que va a que le lea la mano una vez, no va una vez, va por lo mejor alrededor de una vez al mes. Como el que le gusta que le eche las cartas. Efectivamente, sí. Es como si no me lo leen o no me echan las cartas, yo no sé seguir. Y yo pienso que eso es una tontería. Vamos a ver, la mano puede cambiar. Yo no digo, pues tenemos un libre albedrío y la mano, siempre lo digo, puede cambiar, pero cuando pase un cierto tiempo. Todo depende de cómo tú vayas tomando los acontecimientos. Hay dos caminos, tú puedes tomar este o este. Según las decisiones que tomes. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces al leer la mano hay mucha gente que es mentira. Porque yo puedo sacar información sin que lo vea en la mano, me la estás dando tú. Y tú puedes contarme lo que tú quieras Claro, contarme. según yo te digo, va a tener hijos y veo que va a poner la cara como diciendo, lo que me ha dicho, pues yo digo, no, pero son abortos. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Psicología, eso es psicología a la inversa, está claro. Efectivamente, entonces ahí se pueden meter. Y bueno, Carmen, entrando un poco ya en lo que es tu faceta o tu etapa en la vida como miembro de un equipo de investigación, ¿cómo arranca esa aventura? ¿En qué momento de tu vida te planteas, ¿no? Además creo que con tu familia también, el iniciar, aparte del don que tienes, pues iniciarte en investigar, en casos, en sitios, en ir a lugares. ¿En qué momento surge esa inquietud? Pues era unos casi 11 años ya. Pues fue de forma así muy casual. Fuimos precisamente a una ruta de José Manuel, estaba empezando la ruta de Córdoba Misteriosa, y en una de las rutas, me parece que fue en el día de los difuntos, una ruta que hizo el día de los difuntos, pues nos dijo a las personas que habíamos hecho la ruta que había escrito un libro, que se haría la presentación en diciembre y que nos invitaba, vale. Bueno, pues nosotros fuimos a la presentación y compramos el libro y además compramos otro para un regalo para un familiar. Ese libro es Casa Encantada. De Córdoba, es el primer libro que escribió José Manuel, correcto. A mí me gustó mucho porque es como una adaptación, yo siempre le he dicho que es como una adaptación para todos los públicos de el libro de Teodomiro de Arellano, Paseo por Córdoba. He acogido la historia sin más, la he tratado así como de forma más coloquial y pues me gustó. Pues se lo regalamos a un familiar por el día de su cumpleaños y al final del libro venía el monasterio de mentira, ¿cómo se llama? El seminario de Hornachuelos. El de Hornachuelos, sí, un sitio mítico también. Pues nosotros no teníamos ni idea. Y dijimos, ¿por qué no vamos? Pero en plan sendero. Sí, podría verlo simplemente, nada de investigar. No, hicimos un día de familia, hicimos el sendero, llegamos hasta allí, en esa época estaba súper abierto, allí eso era una feria lo que había. Y estando allí, yo de verdad que tuve varias experiencias. Además con nosotros venía una amiga, que también es sensitiva, que luego también formó parte de nuestro grupo. Y a partir de ahí pues dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos senderos, buscamos sitios y fusionamos un poquito? Sí, un poquito de aventura, investigación, senderismo. Y así comenzó. Empezamos con ella, te digo, volvimos otra vez a ese, a mucho, y así empezó, fue una forma muy casual. Y bueno, pues aparte de que formaste un grupo de misterio, que tenéis en Facebook, tenéis vuestra página y algunas de las investigaciones bastante bien desarrolladas que la hemos estado viendo. Yo creo que el sitio, digamos, por excelencia de tu mayor, digamos, investigación fue el Monasterio del Diablo de Carmona, ¿no? Otro sitio mítico a nivel nacional, de fenómenos de todo tipo. Hay muchísima gente que ha ido allí a hacer investigaciones. Yo estuve allí en el año 2008, luego contaré la experiencia que tuve allí, que fue muy potente.
Pero tú allí viviste una experiencia bastante potente, según tengo entendido, ¿no? Sí. Pero para entrar un poco en materia, vamos a hablar un poco de este monasterio, ¿no? Porque aquí hay una controversia. Este monasterio es un monasterio que está a unos 10, 12 kilómetros de Carmona, pueblo, 40, ¿no? 40 40 kilómetros. kilómetros, ¿no? Está las afuera. Y está a mitad del campo, ¿no? Este monasterio se busca información y siempre, bueno, está la leyenda y está la parte histórica, ¿no? La parte histórica dice que este monasterio es de los años 40, que los monjes se fueron de allí porque uno de los monjes consiguió digamos, no estaba conforme con la situación del monasterio, que consiguió, digamos, tener cierto poder eclesiástico y que luego como que diluyó la orden, ¿no? Pero es que luego hay una leyenda que dicen que este monasterio en realidad es del siglo XVI. 17. Luego hay quien te dice que, te digo lo que he leído, que hay gente que está confundida y lo confunden con otro monasterio que hubo en Carmona también, que es del siglo XVII. Que hay una leyenda en la cual dicen que el mismísimo diablo estuvo en ese monasterio, ¿no? Tú, que has investigado esto a fondo y tienes documentación y te has informado bastante, aunque entremos después en la leyenda, que al cabo no deja de ser una leyenda, aunque hay testimonio escrito en el archivo, ¿es realmente este monasterio, el que se supone que es de los años 40, el auténtico monasterio del diablo? ¿O está construido sobre él? No, este monasterio, el que se conoce como Huerta de San José, Exactamente. Monasterio del Diablo, este es del siglo XVII. En concreto se fundó en 1620. Ese es el que cuentan que ocurrió en la leyenda. Efectivamente. Porque dicen que este es de los años 40. Hay otro monasterio, que ese sí se hizo en 1940, pero ese era de monjas, no era de monjes, y eran de jesuitas. Y ese no estaba en la afuera del pueblo como está este estaba dentro del pueblo. ¿Dentro del pueblo? Sí, vale. No en el núcleo, pero estaba dentro del pueblo. Además, servía como un orfanato, sí, con la vocación de la Virgen del Carmen, que no tiene nada que ver con este. Este fue un monasterio que se hizo entre franciscanos y dominicos. Era un noviciado y lo que eran órdenes mendicantes y no tenía nada que ver con este. Lo único que pasa es que hay una corriente, ahora unos años, que ha empezado a desmitificar quizá este monasterio, y la leyenda de este monasterio ha dicho que no, que en realidad este monasterio es de 1940. Claro, que incluso busca información por internet, y lo primero que sale, claro, de páginas, diarios, páginas, que en realidad que el monasterio de los años 40, que vive una comunidad de monjes, que bueno, que se diluyó en los años 60, que duró muy poco, y bueno, que la gente lo han considerado como un sitio, digamos, mítico, ¿no? Pero que están confundidos con el verdadero del diablo. Este monasterio es el que tiene la famosa bodega con los ganchos colgados, pero claro, esta leyenda es una leyenda que cuentan que un monje una noche, un tal Jaime Malvida, o Jaime Malvida el que escribe la historia. No, Jaime Malvida, es que ahí hay una... Es que hay yo mucha ahí cuando ahí contradicción. lo he estado estudiando y esto ahí parece que ese dato como que lo dejan ahí un poco en el aire. Cuéntanos la leyenda, tú que la conoces. Según cuenta, en noviembre de 1680, el 20 de noviembre, entra en el noviciado un nuevo novicio. Este se llama Jaime Malviva. Malvida. Jaime Malvida era. No me acuerdo el nombre porque se me quedó grabado. Pero es que lo nombran. Entra este hombre, es un hombre muy serio, a este hombre no se le ve con nadie, no lo vemos en los oficios de la capilla, no lo vemos trabajando en el huerto, pero lo dejan ahí. Ya está, se corta ahí. Este hombre lo sabemos a raíz de cuando el fraile que le pasó el suceso y fue a contarlo, pues él lo nombra. Y toma un escribano, dicen que tomó constancia y testimonio, que es el archivo que se conserva, ¿no? Mira, el archivo se puede encontrar en el archivo de Carmona, y el archivo está en el bloque 1020, en el Suparán 203 al 210, en el Legajo 120 y en la cámara 8. Lo tiene controladísimo. Sí. Ahí se encuentra el documento donde se habla de este episodio que ahora os voy a contar. Sí. ¿Qué pasa? Que este documento está refrendado por el arzobispo de Jerez. ¿Pero qué pasa? Que no es cualquier documento así como no es cualquier documento, pero es que el arzobispado de Jerez se funda en 1980. Primera contradicción. Entonces puede ser que este documento sea una falsificación. O han falsificado los datos o los han puesto ahí porque realmente de este monasterio no existe documentación. Estamos hablando que es patrimonio de la iglesia y la iglesia tiene muy en cuenta todos sus bienes.
Claro, por porque supuesto. si no los tiene, los inmaterializa rapidísimo para tenerlos controlados. Entonces, ¿qué explicación Sin le das embargo, pues hay una leyenda de que quisieron borrar toda la historia de Del monasterio. este monasterio. Te voy a contar lo que pasó. Bueno, más o menos. Bueno, la leyenda. Está documentada, además está con nombre y apellido. Sí, El escribano que tomó nota de esto es José Díaz de Alarcón, su nombre y su apellido. El fraile es un fraile dominico, es Juan Rodrigo Perea. Y los hechos estos, pues pasa el 20 de noviembre es cuando entra este Jaime Valvida. Vale, pues este fraile lo cuenta, dice: es que ha entrado este hombre, es muy serio, es un hombre muy alto, con la nariz aguileña, las cejas muy pobladas, pero está siempre solo, nunca se le ve con nadie. Y acto seguido empieza a contar lo que le pasó aquella madrugada. Él cuenta que está en su celda y que siente como que alguien le abre la puerta. Por la noche, en ese noviciado, las puertas de la celda estaban cerradas con llave. Y a la hora de la misa, de los oficios, pues abría la puerta. Entonces, claro, él cuando se da cuenta de que es de día, se ha pensado que se ha quedado durmiendo. Y sale corriendo para ir a la capilla y no ve a nadie. Se asusta porque dice: ¿dónde están todos? Y empieza a oír como unos lamentos. Sigue el sonido de los lamentos y estos lamentos lo llevan a lo que es lo que se conoce como la cripta, que en realidad era una bodega. Un almacén de la comida, es subterráneo, hay que bajar una escalerita. Yo estaba ahí dentro. Subterráneo, es como una bóveda, tú lo sabes. Sí. Y había unos ganchos en los techos donde colgaban pues las chacinas para, como estaba muy frío, para que se mantuviera. Sí, para que no la carne. Bueno, pues él dice que se encuentra a su hermano, incluido al prior, muertos enganchados de estos ganchos, y que como unos diablillos pequeñitos se lo estaban comiendo. Él sale corriendo y es cuando va y da su testimonio. Lo toman un poquito como por loco. Dicen que el tal Jaime Malvida también le dijo: vete y cuenta que Satán está aquí, ¿no? Eso es lo que parece ser que ese hombre es el que le diría esto. En otro lado dice que es que estos seres pequeñitos se unen todos, se convierten en uno grande y le dice: te dejo vivo para que cuentes que el diablo está aquí. Viendo esto, van allí, efectivamente ven que están los frailes colgados, lo descuelgan y en ese momento se ve como una figura muy grande que se está subiendo al campanario, que hoy ya no existe. No existe, ya no está. Y es extraño porque donde hay una capilla tiene que haber un campanario. Y además lo último que se cae, el campanario, sí. No existe, está subido y se empieza a como amenazar. La gente empieza a subir porque no sé qué pensarían que era, pero eso ya me extraña más que subieran. Entra un poco también la superstición y la fantasía de la gente también. Ahí está, claro. Se quema y eso desaparece. Eso es, dijéramos, la leyenda. ¿Qué pasa? Que a consecuencia de esto, pues es verdad que hay una bula papal, eso sí es verdad, que se dice que todo el terreno se tiene que sembrar de sal y hay 2 años en que se tienen que hacer misas para proteger el lugar. Algo tuvo que haber, porque si no, no hay una bula papal. Se habló incluso, digamos, para buscarle una manera lógica o coherente a este suceso o leyenda, si es que realmente ocurrió, porque incluso se llegó a pensar que este fraile que fue a declarar, Perea, había matado a sus compañeros. Se llegó incluso, claro, siempre dicen que era de una constitución demasiado pequeña, la comprensión suya para poder con los 7, ¿no? Y también se habló de que se mataron entre ellos porque hubo también algún tipo de, fue una especie de crimen pasional entre algunos monjes y que desembocó aquello, en una carnicería entre ellos mismos, porque las relaciones de homosexuales entre los monjes, en aquella época, imaginaos. Y que por querer buscar una explicación coherente a algo fantasioso, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de versiones que pueden ser o no pueden ser. Yo tengo mi teoría al respecto. ¿Cuál es la tuya? Mira, en esa época pues se traían muchos novicios de Nueva España. Se traían, de América. Se bautizaban en Extremadura, en Guadalupe, se bautizaban en Sevilla. Era una ruta. Ahí en América había muchos estupefacientes. Sí. A mí no me resulta extraño que se pusieran de lo que fuera hasta arriba, se le fuera
la Estás hablando olla, de psicotrópico o algo así, Sí, ¿no? no, planta. En aquella época la Mm. droga, cualquier planta, la hoja de coca, por ejemplo, son de origen en Sudamérica. que Cualquier es lo tipo más de normal que pueda haber un fraile, el demonio. demonio. Hombre, y hablamos también de una época en la que la superstición era lo que el pan nuestro de cada día. La gente creía en el demonio, el de Dios, y una persona que tuviera, por ejemplo, un defecto físico o Sí. psíquico era un endemoniado, por ejemplo, un embrujado. Entonces entra dentro de... Seguramente algo si ocurrió, seguramente algo pasaría entre ellos mismos que acabaron locos perdidos y, Yo oye, creo averigua si no se que mataron sí. o no. Lo que a mí me choca y lo que me hace pensar que después se desarrollan esa serie de hechos curiosos, paranormales, dijéramos, es que por lo visto a los frailes se los entierra allí. Allí mismo. Yo pienso que esos frailes no pueden estar felices de estar allí. Obviamente. Y bueno, y tú, cuando ya por fin llegáis al monasterio a hacer vuestra investigación, tú que tienes este don, esta sensibilidad, ¿qué es lo primero que notas al llegar allí? Allí hay mucha maldad. Hay maldad. Allí hay mucha maldad. Mira, este sitio yo disfruto mucho, entre comillas, ese sitio, pero yo te puedo decir que de los sitios donde yo he estado, en el que no voy a volver nunca. ¿Sí? Cuéntanos por qué. Allí está la maldad pura. Sigue habitando la maldad. Allí sigue, vamos, es un sitio malo. No sientes que allí lo que hay no es bueno. Allí no es que hay almas en pena, dijéramos, que están sufriendo porque no Sí, tiene una muerte trágica. quieren ¿no? que se le haga algo. No, hay frailes buenos, pero allí hay mucho daño, hay algo malo. Y eso lo notas con nada que te acerca. Es que si tú te das cuenta, está en una loma. Sí, en Alto de la Loma. Está rodeada de casas, porque hay casas alrededor. Bueno, pues todo ese terreno era de esa congregación. Sin embargo, no se pudo nunca vender el monasterio. Nunca. ¿Por qué? Porque eso pertenecía a 3 frailes y el último prior que tuvo, que se ve que me tenía rabia porque no quería ese destino, pues dijo, cuando yo fuese un alto cargo en Sevilla, esto lo voy a vender. Eso es lo que cuentan, que en los años 40, al poco tiempo, este prior decidió eliminar la orden. Sin embargo, este prior lo vende en 1957. Pero en la escritura o los testamentos, no sé cómo estaba puesto, el edificio en sí no lo pudo vender, porque eso pertenecía a 3 frailes. Y esos 3 frailes se negaron. Entonces, por eso el edificio sigue estando ahí. ¿Esos 3 frailes siguen vivos a día de hoy? No, eso estoy hablando todo. Oiga, te decir, entonces a día de hoy, porque aquello está, además, aparte que aquello cualquier persona, cualquier día de los que van, se cae y se mata porque está en ruina. Está allí. Hay que tener mucho cuidado. No me mate de milagro por el estado en el que está. Como el ayuntamiento de Carmona o, digamos, no sé, quien lleve eso no decide echarlo abajo y, oye, vender solado, construir otra cosa. Es que es lo que me extraña, porque aquello está terrible. Allí está su lomita, estaba en su loma, está allí y es como si eso fuese en otro tiempo. Y además de tanto ir la gente allí, de tantos que allí se han hecho ritos Allí hay satánicos, barbaridades. ouijas, ahí se han hecho barbaridades, se han sacrificado animales. Me acuerdo que cuando estuve yo, encontramos una cabra decapitada en la crista, donde estaban los ganchos. Claro, impresiona mucho porque tú vas a la bodega, la crista, impresiona, y en la bóveda, y lo digo para la gente que quiera verlo en internet, están los hierros donde supuestamente colgaron a los monjes. Sí, o sea, que ello coincide con la... Me parece que quedan todavía 2. Yo cuando estuve quedaban un par de ellos, tampoco mucho. Me parece que Pero claro, aquello te encuentras pintadas, cruces de 5 puntas, símbolos y se han hecho rituales de todo tipo. Y habrán hecho auténticas barbaridades. Sí. Carmen, para poner en contexto también a la gente, antes de entrar en lo que es la investigación paranormal, este lugar, como has contado, está lleno de incógnitas y de misterios. Cuéntanos, allí todavía, para toda la gente que quiera llegarse con cuidado, por favor, siempre, allí quedan pinturas un tanto extrañas. Sí. Cuéntanos. El monasterio tiene forma de L. Y donde estaba la antigua capilla, lo que queda de la capilla, tiene unos frescos. Pues tiene todavía unas pinturas que es muy extraño. Además, es que, volviendo al tema de 1940, si tú investigas un poquito lo que es la arquitectura del tiempo, ni los muros, ni el tipo de fresco que hay es posterior a 1940, es que es más antiguo. Parece más antiguo. Es que tú vas al monasterio y eso no sé de dónde se lo han sacado. Sinceramente, y si lo han sacado de algún sitio, me gustaría saber de dónde. Yo no lo he encontrado. Bueno, pues hay unos frescos y hay cosas extrañas. Ahí en uno de los frescos hay 4 ángeles, pero en lugar de estar mirándose o estar mirando hacia algo, se están dando totalmente la espalda.
Luego hay estrellas de 6 puntas, volvemos con el 6, el número del diablo. Y hay otra estrella que tiene en su centro un ancla. Esta es una simbología. Simbología masónica total. Eso está todavía, y no sé por qué, pero de todos los frescos que habría allí en el monasterio, son justamente los que están encima de la capilla los que se conservan. Encima de la misma capilla. Pero para que lo entienda la gente, cuando habla de los ángeles en la espalda, esto es algo inusual en lo que es... La iconografía religiosa, claro. Es muy poco común. Sí, es como si estuviesen encontrados, no es normal. Normalmente a los ángeles se están mirando o están mirando hacia algo en común, no se están dando la espalda. Y bueno, Carmen, cuando tú me dices que no volverías allí nunca porque viste el mal, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿qué es lo que tú hiciste allí cuando llegaste con tu grupo? ¿En qué consistió lo que tú hiciste, independientemente de que tú notaras que había mal? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo actuaste? Nosotros hemos ido 2 veces. La primera vez llegamos, aparcamos, y Rosa y yo, que es la otra sensitiva, pues en la parte derecha, pues yo vi un monje en una de las ventanas superiores. Entonces, pues ni esperamos al grupo ni nada, las dos salimos y nos fuimos a coger las escaleras, que tú sabes que hay una escalera, Sí. para subir arriba, porque nosotros desconocíamos el sitio y nunca habíamos ido. Yo te puedo decir que solamente pude subir un escalón. Me quedé totalmente paralizada. No puedes continuar. No podía seguir subiendo. Yo ahí como que me descargué enteramente. Y ya te digo, son unos cuantos escalones, Sí. luego hay un hueco muy grande. Sí, porque está rota la escalera. Pero a esos escalones son de fácil acceso, ¿no? Sí, los primeros sí. Bueno, me fui imposible. Nos volvimos y cuando estaba comentando, porque claro, ellos no habían visto que habíamos salido corriendo, yo le dije, mira, es que hemos visto un fraile que estaba en la parte de arriba. Uno de los del grupo, no me acuerdo, me dijo, imposible, si aquella parte está rota. Sí, Allí no puede haber nadie. El acceso es imposible. O sea, una persona acceder allí es imposible. Yo no le vi la cara, yo recuerdo el hábito, pero con la capucha muy echada hacia adelante, entonces yo ni le veía cara. Pues me volví, le estuve comentando, nos descargamos totalmente las dos, y en ese momento, en la parte izquierda, justamente donde están los pinos, es cuando vi a otro fraile. Ese no lo pude ver la cara, pero sí vi que llevaba una barba negra, aunque llevaba el gorro muy hecho para adelante, una barba negra, y nos estaba como que nos acercáramos. En ese momento yo no me acerqué, sinceramente. ¿Te dio miedo? No, es que estaba muy descargada. Pero cuando, esto es sobre todo porque son como tecnicismos, dijéramos, jerga tuya, cuando hablas de que estaba descargada, para que lo entienda la gente, ¿a qué te refieres con eso? Pues que estaba sin fuerza. Me quedo como sin fuerza, como cuando se te acaban las pilas, que ya el muñeco, por ejemplo, anda muy despacito, pues lo mismo. Entonces yo no estaba recuperada para seguir. Cuando ya me puse un poquito mejor, yo ya no lo volví a ver. Esa fue la primera vez que lo que hicimos, fue ir de día. De hecho fuimos con Córdoba Misteriosa. Y fue ir de día, pues para ver cómo estaba, porque claro, no sabemos, siempre cuando hemos ido a hacer una investigación, vamos de día primero, vemos dónde está, por dónde podemos pasar o no. Orientarte un poco. Esa fue la primera. A raíz, yo me acuerdo que mi compañera Rosa había soñado el día de antes, que soñaba con pino y con agua, con pino y con agua, con pino y con agua. Entonces nosotros fuimos a buscar a ver dónde había agua. No encontramos agua. Por allí no hay. Sí, encontramos pinos, pero no encontramos agua. Luego recuerdo cuando fuimos al programa de José Manuel Gajete, el que estuvo allí también con una grabadora, nos dijo, pues tenemos una sorpresa, porque Jorge Liébana, que llevaba la grabadora, había recogido una psicofonía que era borbotones de agua. Y nos lo dijo, dice, pues mira, lo que decía Rosa, nosotros hemos escuchado, en la psicofonía salía borbotones de agua, pero nosotros no vimos agua. ¿El agua es de alguna manera un canalizador de energía, crees tú? Yo creo que sí. Normalmente siempre en los sitios donde a lo mejor aparecen, ahí siempre en los cuartos de baño, en los pozos. De hecho, los campos magnéticos están muy relacionados con las corrientes de agua. Sí. Córdoba, por ejemplo, tiene muchísimos puntos de la alteración del campo magnético muy grande, y suele ser porque hay agua subterránea. Pues eso fue. Luego ya la segunda vez, pues ya fuimos más preparados. Nos fuimos por la tarde porque pensábamos estar por la noche. En esa ocasión, pues vinieron 5 personas que eran seguidoras de la página, de nuestra página, Misterio de la Leyenda, y los invitamos a que vinieran.
porque como es un sitio abierto que puedes dejar el coche, pues no tenía mucha... Y en ese grupo había pues por lo menos 3 personas que eran totalmente escépticas. Vinieron porque venían con las parejas y por Sí, acompañarlos, por venir. pero venían a decir no va a pasar Y nada. cuando volvieron Cuando creyendo. volvieron creyendo a todos. Estamos hablando de un sitio, para todos los que nos están viendo, que es un sitio que ha llegado a retirar a investigadores de lo Sí, sí. paranormal. Sí. De no querer ir allí, como tú. Vamos, ¿qué te pasa? te digo, es que lo tengo hasta documentado. Francisco del Toro, Juan Antonio Gallego y José Félix Durán, esos son investigadores paranormales que se han retirado de la investigación, precisamente en A el raíz de monasterio. Allí algo, incluso para la persona que no sea sensitiva, yo estuve allí en el año 2008, recuerdo perfectamente. Estuvimos en la noche de San Juan del año 2008 y en aquella época tenía un programa de radio yo en Huelva con unos amigos y decidimos, oye, vamos a hacer una investigación, entre comillas por llamarlo así, y nos fuimos a pasar la noche allí, desde Huelva, ¿no? Nos fuimos con una furgoneta y 4 compañeros, llegamos al atardecer a esta hora y dejamos la furgoneta pues en el llano de entrada, justo en el vértice de la L. Entramos con la linterna, miramos tal, la parte de arriba de los escalones, como tú dices, verdad que se rompe, que además por ahí tuve que escalar para colocar grabadoras, porque colocamos grabadoras al fondo del todo. Además me encargué yo de poner la grabadora porque yo en aquella época era bastante más escéptico, digo, la pongo yo y la quito yo para asegurarme de que... Y total, bueno, pues estuvimos andurreando, ya oscureció, oye, nos volvimos para la furgoneta, sacamos nuestra mesa de camping, nuestra silla, vamos a pasar la noche, unos bocatas, tú sabes. Y hombre, yo soy de los que cuando veo un perro digo es un perro, cuando veo una pared digo una pared, cuando veo una piedra, yo busco la lógica. Aquel sitio tú mismo lo has dicho, está al norte de una loma, desde allí tú ves perfectamente alrededor si viene un coche, una moto o alguien andando. Estábamos ahí sentados tranquilamente y de buenas a primeras oímos un golpe en la chapa de la furgoneta. Estamos sentados al lado de la furgoneta y, o sea, 20, 50 metros del monasterio. Golpe. La piedra parece un peñascaso. Claro, automáticamente miramos alrededor. Si alguien había venido, no había nadie. Además, nosotros nos pusimos en un sitio para que por el camino de entrada, si alguien venía desde lejos, a no tener ninguna sorpresa. Cuando de buena primera empieza a caer piedras y vemos salir las piedras, los 4 lo vimos, desde una de las ventanas de la parte de arriba del monasterio hacia la furgoneta. No eran piedras muy grandes, un par de ellas sí lo fueron, pegando a las chapas de la furgoneta. 2 de mis compañeros corriendo se metieron para adentro, para la furgoneta descompuestos. Mi otro compañero y yo cogimos la linterna, salimos corriendo para dentro del monasterio, porque yo toda mi cosa era que alguien hubiera entrado y se hubiera subido arriba, sí, claro, para darme un susto o para, yo qué sé, yo en ese momento no pensé que fuera, nos está tirando piedras alguien. Subimos arriba, trepamos las escaleras con la linterna, arriba no había nadie. Recogimos la grabadora, nos bajamos para abajo, ahí no había nadie a 50 metros la ruta. La furgoneta llegamos a verle incluso un par de bollos y 2 o 3 arañazos de las piedras. Fue una lluvia de piedras. Y los 4 lo vivimos. Echamos fotos. Echamos varias fotos, estuvimos echando muchas fotos. En todas las fotos salieron orbes. En todas las fotos, además, las tengo guardadas, así la saco y las podemos poner en el programa. En todas las fotos salieron orbes. Y hay una foto que tengo, que además la estuve viendo otro día, que la quiero recuperar a ver si la podemos poner en la emisión, donde se ve algo muy extraño. No te voy a decir una forma, pero una luz muy extraña en una de las ventanas de arriba del monasterio. Y en ese momento ni estábamos alumbrando ni nada. O sea, mi experiencia allí, estuvimos hasta las 6 de la mañana, que ya no venimos al amanecer, fue intensa en ese sentido porque nadie pudo tirarnos piedras, ninguna persona. Y allí nos cayeron piedras por todos sitios. La verdad que no he vuelto a ir allí al monasterio, pero sí es verdad que, aunque no tenga esa sensibilidad, es lo que tú dices, allí se nota el mal rollo. Allí se nota que hay algo malo. O sea, es de noche y cambia. Es como si fuese... De día no da miedo, porque de día tú ves una ruina, sí, incluso... Oye, son atractivas, sí, porque dices, ¿cómo puede estar esto aquí en de noche estás allí mirando y notas una mala sensación. Sí, y a colación de lo que dice Enrique, ¿crees que la segunda planta del monasterio es la zona más candente? A diferencia de lo que la gente que va allí a hacer sus rituales y tal, piensan que es a la cena. En realidad es la parte de arriba la zona más candente. Para mí la parte más intensa es la capilla. La capilla. Yo cuando estuve allí tuve unas sensaciones de que a los frailes, como se dice, que lo habían matado en la alacena, para mí los frailes fueron asesinados en la capilla y fueron arrastrados hacia la alacena. Cuando yo estuve allí, en la visión que yo tuve es eso, de arrastrarlos hasta la
hasta la alacena. Por eso yo pienso que el sitio más caliente es la capilla. Y además hay una cosa curiosa que tiene el monasterio, lo habrá visto, que por ningún lado se sabe o se encuentra donde tuvo que estar el cementerio o el sitio de enterramiento. En todos los monasterios, da igual del siglo que fuera, tenían su propio cementerio. Allí no hay constancia de que se haya encontrado ningún camposanto ni dentro, ni en la cripta. Sí es verdad que en la cripta, conforme baja, hay como una especie de hueco que está tapiado. Hay un hueco que está tapiado, que bueno, que incluso el día que nosotros estuvimos allí, uno de los que venían nosotros, vamos a picar la pared. Locura, porque podía, que se te puede caer encima, ¿no? Pero está la alacena y hay como una especie de bóveda con un hueco con ladrillo. Yo no sé si ahí le habrán picado o no le habrán picado, pero ahí no han encontrado, o sea, ni los alrededores ni dentro del monasterio no han encontrado tumbas, ni cuerpos, ni enterramientos. A nosotros, ¿no? En esa misma noche nos pasó un caso muy a colación de lo que estás diciendo. No, éramos un grupo de 11 personas, entonces nos dividimos. Estoy hablando ya de por la noche. Sí. Pues íbamos un grupo, seríamos 3, 4, tú venías, Enrique también. Y yo vi un monje en la parte izquierda. Sí. Entonces me parece que fue el primero que yo vi. Entonces nos fuimos todos detrás. Venían con cámara de fotografía y con cámara de vídeo. La cámara de vídeo se cortaba, se apagaba, no se sabía cómo. Íbamos como detrás de él. Yo iba adelante, iba preguntándole, padre, espérese, y se quedó justamente en los pinos. Pues cuando llega a los pinos, se pone de rodillas y se pone a rezar. Ahí yo pensaba como que estaba rezando, claro, es como si estuviese rezando. Cuando yo me acerco, ahí es cuando yo dije, se acabó, nos vamos, me acerco y vi que el fraile no tenía cara. Es una de las situaciones más desagradables que yo he vivido. Podríamos pensar que yo a la conclusión de que es justamente en la zona de los pinos, que es nuestra obsesión, ahí es donde entraron a los frailes. O pueden estar enterrados. Ahí, o pueden estar. ¿Por qué, Carmen, esa visión del monje sin cara? Porque siempre se ha dicho que ver una entidad sin cara no es buen presagio. Entonces yo me volví y le dije que no íbamos. Que la investigación sabía, aparte, eso era lo más fuerte, porque nosotros estuvimos haciendo una sesión de psicofonía. 11 personas te estoy hablando, y todas sentimos como en un momento determinado nos mandaron a callar, fuerte. Todos sentimos como en la escalera, como el rozar de un hábito en las piedras. Sí. Yo me volví, efectivamente estaban bajando como 4 o 5 frailes con las capuchas y las manos, vamos, lo veo perfectamente, con las manos aquí metidas en el hábito, y estaban bajando por las escaleras. Eso lo pudimos escuchar todos, y además, éramos 11 personas. Además, puedo corroborarlo porque, bueno, no lo hemos dicho antes, pero yo formaba parte del grupo Misterio Leyenda, yo era el fotógrafo y cronista. Yo te seguí a ti esa noche cuando tú viste a ese monje sin cara, y te vi luego tu rostro como estupefacto, ¿no? Esa noche que cuenta Carmen era a las 3 de la madrugada, silencio absoluto porque era verano. Aparte, como habéis dicho, está en una loma, y lo curioso de estos sitios es que te encapsulan de alguna manera, que no hay sonido del exterior. No, ya está aislado. Y de repente estábamos haciendo una sesión de psicofonía, de preguntas, y todo en silencio. Nos mandan a callar con una violencia inusual, y de repente, aparte de que ella lo viera, yo lo que escuché fue el arrastrar del hábito, el sonido de la tela bajando los escalones de piedra, y eso lo puedo yo corroborar, y todas las personas que seguramente, gente que no verá, fue gente que nos acompañó, pueden corroborar, todas las personas. Esa noche a las 3 de la madrugada escuchamos perfectamente como si de alguna manera hubiera alguien bajando por esa escalera. No, la verdad que el sitio y además animo a la gente a que busque información en internet, busque fotos, hay 1000 páginas, hay 1000 de todas formas, yo lo invito a que vean nuestra página Misterio y Leyenda. La tenemos en Facebook, tenemos esta investigación y otras más, y está, pues, hay muchísimas fotos que si queréis las podéis utilizar para el podcast. De los orbes, hay algunos orbes incluso que tiene una flor de lis dentro del orbe, otra que tiene unas letras, no son polvo, no son motitas de polvo. Sí, como se dice que son orbes. Además, en una de las fotos se ve una ráfaga de luz en la parte de arriba, que allí no entra nadie, que dejamos la grabadura ahí puesta y la recogimos al final. Igual que nosotros.
en la alacena, que sobre todo esos orbes con esos dibujos están en la alacena. Ahí sacamos orbes, había esa fuerza mala, que yo creo que es mala, eso está allí concentrado. A mí lo que hay una cosa que me extraña muchísimo, y ya no hablo de algo paranormal, fíjate lo que te quiero decir, ¿no? En los tiempos en los que vivimos, hay tantísimas constructoras, empresas que compran terreno, que cada vez, bueno, pues lo que es la cultura del ladrillo en este país, sabemos que pocos terrenos se suelen respetar, ¿no? Un terreno que lleva abandonado tantísimo tiempo, a 40 kilómetros de un pueblo como Carmona, que es un pueblo muy bonito, un pueblo con muchísima gente, mucha actividad, mucho turismo, tantas casas que alrededor, muchas parcelaciones. Y aquello es un terreno que es como si estuviera aislado del resto de los demás. Es como si las casas le hubieran hecho un corro al sitio, ¿no? Como, ya te digo, ni nadie ha comprado esos terrenos, ni nadie ha decidido derribar aquello, porque aquello es un auténtico peligro. A cualquier día allí se mata a alguien para construir o renovar, lo que sea, o la misma iglesia, si eso pertenece a la iglesia, a la conferencia episcopal, cómo no arreglan o reforman. ¿Por qué no dejan así? ¿Por qué sigue así? En los tiempos en los que vivimos, cuidado, si hablamos de hace 40, 50, 60 años, oye, habría otras necesidades, pero hoy en día eso está intacto, es que no lo tocan. Es como un sitio maldito. Es como un sitio que si nadie quisiera tocarlo. La primera vez, nosotros, pues ya te digo, ahora como más de 10 años, GPS ni nada de esto no funcionaba. Claro. Pues nosotros, que fue el día que vino José Manuel con nosotros, pues nosotros nos metimos por Carmona, estuvimos buscando, a ver, no, es que parecía como si estábamos destinados a no encontrarlo. Venga, da vueltas. Total, que nos paramos en un bar de estos de pueblo, había allí unos lugareños, ¿te acuerdas? Y cuando le preguntamos que si nos podían indicar para llegar al monasterio, un señor mayor, serio, no de chufla ni nada, serio, y me dice, ¿vosotros sabéis dónde os voy a meter? De película. Como las películas de tal cual, miedo, ¿no? Te lo puedes preguntar a José Manuel cualquier día de estos tal cual. O sea, como si todo el pueblo supiera lo que hay allí. Sí. Es que allí había mucha gente que no ha podido entrar y otra gente que se ha tenido que ir. ¿Vosotros sabéis dónde os voy a meter? Eso ya no lo dijeron. Imagínate, hombre, ese sitio, yo pienso que, no sé, lo mismo lo han querido mandar y nadie se lo compra. También dicen que toda esa loma, como está sembrada de sal, allí no crece nada. Puede ser. Ahí no crece nada. No es tierra fértil. Por eso, bueno, pero para construir, te decía, hoy en día que te construyen una urbanización en cualquier sitio, pero es extraño que, hablo ya ni de Conferencia Episcopal, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Carmona, la entidad que sea, que lógicamente, y hablamos de que tampoco está tan lejos, te decir, y es un sitio donde hay gente viviendo. Además que no es ni un monumento declarado. No, claramente, que tampoco tiene un valor artístico que diga esto no se puede tocar. Que si fuera algo con valor es normal. No, lo tienen allí, además, en un estado lamentable, porque está lleno de graffiti, de la suciedad que hay, basura. Es lo que no entiendo. ¿Cómo lo dejan ahí? Algo temen, algo no quieren remover, no quieren tocar. Yo pienso que eso se va a caer cuando se tenga que caer. Eso es de esos sitios que van a quedar malditos para siempre. Para siempre. Y por mucho que se quiera hacer ahí, pues lo mismo no se va a poder hacer nada. Ya te digo, en ellos mismos piensan que eso está maldito. Aunque hay gente que va allí a comer, pero de día. A echar día, sí, a un sitio donde va la gente de campo. De día, pero ya está, de noche eso no, porque ya te digo, de noche es totalmente distinto. Es como si el monstruo despertara. De hecho, Carmen, no sé si recuerdas que aquella noche nosotros, como seguramente hiciste tú, cuando subimos a la planta de arriba, al principio del corredor, pusimos una cámara con un trípode, bajamos para grabar todo el pasillo. Nos tiramos a lo mejor 1 hora o 2 horas y cuando la persona subió, se encontró la cámara totalmente plegada, el trípode desmontado y la cámara puesta. Revisando luego posteriormente la grabación, minutos antes, hay como una especie de interferencia y se corta la grabación. Que de alguna manera llega incluso lo que sea que haya allí a interactuar con lo material. Hay muchísima actividad que la puedes ver, nosotros la notamos, nos apedrearon la furgoneta, no fue ninguna persona y bueno, pues imagínate todo lo que viste allí. Ya te digo, fue una experiencia muy buena en ese aspecto. Sí, no, a la investigación es total. Sensaciones, muchas sensaciones. Pero yo es de los sitios que yo no voy a volver a ir más. A día de hoy, a lo mejor, yo qué sé, se me va la olla dentro de 2 días. Cualquier día pegamos una nueva excursión, hacemos otra nueva investigación. De esos sitios que yo no voy a volver. Pues ya digo, recomiendo a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que busquéis información. Monasterio de Carmona, uno de los sitios míticos, igual que cuando hablamos del Cortillo Jurado, uno de los sitios míticos que hay en España,
relacionados con el mal, una leyenda muy potente y que tú has vivido en primera persona. Y bueno, ¿alguna cosa más que quieras preguntar antes de despedirnos? Sí, yo quería saber, sobre todo para la gente que tenga a lo mejor ese morbillo o esa valentía o esa osadía de llegarse al monasterio, ¿crees que todo el mundo, independientemente de que sea sensitivo o no, es capaz de sentir algo o de escuchar algo? ¿Cualquier persona puede vivir algo inexplicable allí dentro? Eso no te lo puedo yo decir, porque también depende de la mente como tú la llevas. Hay personas que se cierran y no. Y depende también si vas de día, si vas de noche. No, y si vas también de blanca chondea, como lleva mucho gamberro, hay quien te lo toma en serio, estas cosas hay que tomarlas en serio. Hay gente que va allí a hacer el tonto, Sí. literalmente. Ese sitio es un sitio malo, hay malo, y es un sitio peligroso. No ya por lo que pueda pasar, sino por cómo está el estado de... Sí, aquello es un peligro. Aquello es un peligro. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad que es un sitio a quien le guste lo paranormal, que se lo tome en serio. Realmente vale la pena. Muchísimo. Sí, aunque yo no vaya a ir más, vale la pena estar de noche allí, aunque sea media hora, y te vas a dar cuenta como esa cosa extraña que rodea el edificio aparece justamente cuando se hace de noche. Yo no descarto Yo tampoco. alguna noche Yo tampoco. hacer algún tipo de grabación en directo para el programa, ¿no? Estaría muy chulo porque además que no solamente... Con respeto, lógicamente, y haciendo con seriedad. En las películas parece que la noche alimenta lo que sea que hay dentro. Sí, se acrecienta mucho más. Pues Carmen, ha sido un placer tenerte con nosotros. La verdad que nos has contado cosas increíbles, apasionantes, y para mucha gente que, como tú, sea sensitiva o tenga este don, que nos vea, que hay gente que, es verdad, yo me la encuentro muchos fines de semana en la ruta, gente que le da vergüenza, o le da un poco de reparo contar este tipo de cosas. Hoy en día, pues tú sabes, ¿no? Te toman por tonto, por loco, o por te cae que te lo inventas. Que no tengan miedo a decirlo, a llevarlo libremente. Esto no es ninguna maldición ni nada, es simplemente un don, un sexto sentido. Aquí lo desarrolla más, en este caso tú lo has desarrollado de una manera muy potente. Y hombre, y te ha servido para encontrar sitios como este y para estas personas. Hay muchas personas también, lo que pasa es lo que tú dices, por el miedo a que no me crean, a que me digan, se callan y en cierta forma eso lo está perjudicando porque se están viendo como bichos raros y no son bichos raros. Como nosotros hay muchísima gente. Por supuesto que sí. Pues Carmen, ha sido un placer tenerte y espero que en otro programa también nos hagas una visita. Además, de hecho, para que lo sepa la gente, por el grupo Misterio y Leyenda no solamente visitamos el monasterio de Carmona, sino otros sitios bastante potentes en Andalucía. Así que si tú quieres, Carmen, y estás dispuesta a hacer otro programa hablando de vivencia y a vuestra disposición, cuando queráis. Por supuesto que sí. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Buenas noches, Enrique. Bueno, pues otro programita más, ¿no? Parece que seguimos haciendo programas. La verdad que sí, y esto al final de traer gente súper interesante, parece que está alimentando el proyecto. Y vamos a intentar subir la apuesta. Y si todo sale bien y todo cuadra, en los próximos programas seguramente tengamos novedades potentes y demos un pasito arriba, ¿no? De hecho, yo creo que son invitados que deberéis estar atentos porque de otra manera yo creo que no seréis capaz de hablar, claro. De hablar con ellas, personas que a lo mejor están a nuestro alrededor, pero bueno, no te atreves a entablar este tipo de conversaciones. Son temas que quizás a lo mejor no se abren tanto. Y además, pues podemos adelantar, si todo sale bien, como digo, que vamos a tener a próximos programas, no sabemos todavía en cuál, pero tenemos que cuadrar alguna historia. Puede que tengamos a alguna personalidad relevante a nivel nacional, que ha salido en televisión, en televisiones públicas, y que conocéis todos, ¿no? Entonces, no vamos a adelantar más, estamos trabajando en ello, y como digo, pues nuestra intención es siempre traeros pues los mejores temas para el programa. Lo de siempre, suscribiros, compartir, comentarnos, sugerencias, escribirnos correos, nos ponéis los mensajes, lo que os guste, lo que no os guste, temas que queramos traer. Si alguien de ustedes se ve que tiene algún tema potente, ponte en contacto con nosotros y vienes al programa. O sea que estamos abiertos a cualquier sugerencia, ¿no? Además que hablamos de los temas a tumba abierta, como lo que me has dicho. Y sin cortapisa ninguna, aquí no tenemos censura, no nos cortamos. Así que, pues nada, tocayo. Buenas noches, yo quería desde aquí mandar un saludo a los componentes de Misterio y Leyenda, porque no podía cerrar el programa sin nombrarlo. A Rosa, la segunda sensitiva junto con Carmen, que hacían una dupla perfecta, un binomio. Ella tenía como una sensibilidad con los sueños, con la numerología o la simbología, y junto con Carmen hicieron unas investigaciones tremendas.
Pablo y Eva, que era la persona un poco de logística, la que primero analizaban el terreno y se aseguraban de que en las investigaciones pues no ocurriera ningún peligro. A Carmen, otra vez de nuevo gracias por venir, por ser la sensitiva clave, ¿no?, en las investigaciones. Y a mi padre, que fue el cabeza, ¿no?, el que creó el proyecto de Misterio y Leyendas, que sé que de alguna manera, forma mágica está viendo este programa. Claro que sí. Y además se lo dedicamos a este programa. Sí, de hecho se lo dedicamos porque además que fue un sitio también, sitio clave, ¿no?, dentro de todo este bagaje, ¿no? Así que nada, cerrar con una frase que yo creo que quien la vea la va a entender, que dice que no hay nada más real que lo que tenemos dentro de nuestra mente. Buenas noches. Buenas noches. Programa.